buenas tardes a todos. Son las 7 de la noche, hora de comenzar nuestro servicio. Les invitamos a todos a que, puestos de pie, vayamos al Señor en alabanzas. Y les invito a que busquemos invito a buscar en el himnario el canto número 409. Canto 409. Oh, que amigo nos es Cristo. Canto 409. Canto 409. Oh, que amigo nos es Cristo. Al cantar este himno, hagámoslo reflexionando en la oración. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de pastoso y santo amor. Esto es porque no llevamos a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús recupéralo, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos clamoriernos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, desde pruebas nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Le vamos a pedir al hermano Yuri Castellanos si él presenta este servicio en oración, por favor. Padre, te alabamos en esta hora, te damos gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre, Señor, y queremos pedirte tu bendición para este servicio en este momento, Señor. Sé con el estudio, bendice al pastor, Señor, y también prepara nuestra mente, nuestro corazón, y danos la sabiduría que necesitamos, Señor, para entender tu palabra. Perdona también, Señor Jesucristo, nuestras muchas faltas y pecados. En Jesús, amén. Amén. Y les invito a que busquemos el himno 411 en el huerto de oración. 411. 411. Dice la Biblia en Mateo 7:7: pedid y os daré, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 411. Y decimos: en el huerto
solas yo estoy, abatido de dolor, hablo con mi Salvador, en el verbo de oración, y le traigo mis pesares, él me ampara con su amor. Tengo fe que él me ayuda en la dura tentación, y por eso yo le busco en el huerto de oración. Ya no tengo más temores, tengo paz, tranquilidad. El Señor de los señores, Él me guarda con bondad. Reuní mi corazón en el huerto de oración, y por él me ayuda en la dura tentación, y por eso yo le busco en el huerto de oración. ¿Ven? Pueden tomar asiento, por favor, gracias. Quiero anunciarles y recordar que el próximo día 17 a las 7 de la noche aquí en Deserín tendremos la conferencia para los matrimonios. Las parejas están todas invitadas. De igual manera, el día 18 los varones tienen su encuentro sábado a las 9 de la mañana aquí en Deserín también para la organización de su ministerio. Así que ya saben, los varones el sábado a las 9 de la mañana aquí en Deserín. Muy importante, el próximo día 23 a las 7 de la noche aquí en Deserín vamos a estar haciendo la presentación de todo lo que va a ser el programa de la academia y el currículo de estudio de la academia, que primero Dios esperamos abrir en el próximo mes de agosto. Así que por favor tengan todo esto presente en oración. Bien, sin más demora vamos al estudio de la Biblia. Y en el día de hoy el estudio lleva por título La oración segunda parte. Decimos segunda parte porque es una continuidad del estudio de la semana anterior. Vamos a estar hablando acerca de la oración. Vamos entonces al Padre Celestial en oración, rogando su dirección para este estudio de la Biblia. Dios y buen Padre, estamos agradecidos por la oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa. Suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu para este estudio. Nos proponemos leer varios textos de tu palabra, la Biblia. Suplicamos que seas tú quien nos guíes y quien nos hable. En Jesucristo te lo imploramos. Amén. Bien, la semana anterior, y a modo de resumen, estuvimos viendo qué es orar. Y dábamos una definición bien sencilla. Orar no es otra cosa que hablar con Dios. Vimos que debíamos de orar porque se nos ordena en la palabra del Señor, es un mandamiento dado, y porque también es una necesidad que forma parte de nuestra vida como hijos e hijas de Dios. También hemos de elevar nuestra oración constante delante del trono de la gracia, porque Dios nos ha dado esa bendición, ese regalo, ese privilegio de poder acercarnos al trono de la gracia con oraciones, con acción de gracias. Estuvimos viendo de qué manera debíamos de orar. Aprendimos que no existe una postura adecuada para orar. En la Biblia vemos a personas orando de pie, orando sentadas, orando de rodillas, orando postrado, rostro en tierra. Lo importante no es la postura que adoptemos en el cuerpo, sino la que adoptamos en el corazón. O sea, una humillación sincera delante del trono de la gracia para venir delante de Él en oración. Estuvimos aprendiendo que en todo tiempo la Biblia enseña que la oración va dirigida siempre ¿a quién? A Dios el Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. En el día de hoy nos vamos a concentrar en primer lugar con respecto a la actitud correcta en la oración. Es importante que usted y yo como hijos e hijas de Dios adoptemos una correcta actitud
a la hora de venir delante de nuestro Padre Celestial en oración. Vamos a estar examinando algunos textos de la Biblia y en él vamos a poder identificar actitudes claves durante nuestra oración. El primero de estos textos se encuentra en el Salmo capítulo 62, versículo número 8. Salmo 62, versículo número 8. Salmo 62, versículo número 8. Y digan amén cuando lo tengan. Dice ahí la palabra de nuestro Dios. Salmo 62, verso 8. Esperad en Él. Evidentemente que se está refiriendo a esperar en ¿quién? En Dios, ¿verdad? Esperar en el Señor. Dice en todo tiempo, oh pueblos. Y dice, derramad delante del vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Si usted se da cuenta, está hablando aquí la palabra del Señor, un consejo a los creyentes en cuanto a buscar el rostro del Señor, y una de las maneras de buscar el rostro del Señor es en la oración, y esto aplica perfectamente a la oración, y el consejo es esperar. ¿Qué quiere decir? Que yo he de acercarme al trono de la gracia cuando vengo en oración con la convicción que de Dios voy a recibir respuesta a mi oración, evidentemente siempre y cuando mi oración va acorde a la voluntad y a los planes de Dios, y de esto vamos a estar hablando más adelante. O sea que yo he de orar a Dios con una actitud de confianza, con una certidumbre de que el Dios al cual yo me estoy dirigiendo es verdadero y responde a la oración del pueblo que busca su rostro, del pueblo que ora, del pueblo que espera en Él. Se narra la historia de, en una ocasión, un pueblo donde hubo una gran sequía. El pastor convoca a la oración para que Dios envíe la lluvia, y debido a que no podía caminar, llega tarde al servicio de oración una ancianita con una capa contra el agua y un paraguas. Todo el mundo en la iglesia se echa a reír, diciéndole, hermana, con pleno sol, ¿cómo usted viene con paraguas y con esa capa de agua? Y la anciana dice algo tremendo. Dice la historia que dijo, bueno, si vinimos a orar por lluvia, yo tengo que venir preparada, ¿no? Porque cuando salga de aquí sé que va a estar lloviendo. O sea que la gente que se estaba riendo en realidad eran ellos los que eran objeto de risa, porque vienen a orar por algo que no esperaban recibir. Y eso hasta cierto punto es incredulidad. Incredulidad, amados hermanos. Mire, el Dios que usted y yo tenemos es real. Es el Dios que es el dueño del cielo y de la tierra, y que tiene todas las cosas bajo su dominio y control y poder. Entonces, si el consejo de la Biblia dice esperad en Él, usted y yo podemos sentarnos ¿a qué? A esperar, pero con convicción. Y no esperar a alguna que otra vez dice en todo tiempo. Quiere decir que mi fe, mi confianza en Dios no puede ser algo estacionario, sino que tiene que ser algo que permanente en mí. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios provee, sabemos que Dios abre puertas, sabemos que Dios suple. Sin embargo, cuando estamos en la necesidad nos olvidamos de todo esto, y ahí es donde viene la desesperación, el desaliento, el estrés, la ansiedad. Y muchas veces es porque sabemos lo que Dios provee, pero no esperamos lo que Dios ha prometido. Y eso es algo que nosotros tenemos que erradicar de nuestro corazón. Por ejemplo, nuestra iglesia está inmersa en un programa de plantación de nuevas iglesias. Si yo estoy orando, Dios abre puertas para que podamos fundar una nueva iglesia en Las Vegas, otra en el West, otra aquí, otra en Henderson, otra allá. Y yo me empiezo a romper la cabeza. Bueno, ¿y cómo vamos a sufragar todos estos gastos? ¿Y cómo vamos a poder cubrir todo lo que necesitamos? ¿Y cómo vamos a hacer para rentar un edificio, sostener un misionero? ¿O cómo vamos a hacer para multiplicar el liderazgo? Y muchas veces nos hallamos nosotros queriendo hacer el trabajo de Dios
ocupando el lugar provisor de Dios. Y no nos damos cuenta que cuando Dios nos pide algo y nos guía a orar por algo, nuestra actitud debe de ser de espera. ¿Espera de Dios qué? Su respuesta. Mire, ¿cree usted que si Dios dice, id y predicad el evangelio, y usted y yo estamos respondiendo al ir, Él no va a proveer todo lo que haga falta? ¿Cree usted que si Dios te dice, clama a mí, yo te responderé por esa necesidad que tenemos? Si Él te lo dice y tú estás clamando conforme a su voluntad y esperas, ¿crees tú que Él no va a responder? Él lo va a hacer, porque Dios es fiel y es verdadero y cumple sus promesas. Si Él te dice, espera en todo tiempo, hazlo. Y declara también otra actitud que debe estar presente en nuestro corazón. Y fíjese que muchas veces nuestras oraciones son muy superficiales y livianas. Y aquí la Biblia pone un toque emocional, por decirlo de alguna manera, a la hora de orar, cuando dice, derramad delante de Él vuestro corazón. ¿Qué es derramar? Derramar es tomar el recipiente y ¿qué? Y echar, vertir, tirar, vaciar. ¿Qué quiere decir? Derrámate, vacía tu corazón, todo lo que tú tienes, sácalo de ti y tráelo delante de Dios y espera en Él. Fíjense que dice la Biblia, derrama delante de vuestro corazón. Vuestro corazón. Dios es vuestro refugio. ¿Cuál es la razón de ser de un refugio? En todo tiempo es protección. Quiere decir que la Biblia garantiza que cuando yo espero en Él, derramo mi corazón delante de Él, con la convicción de que Dios es nuestro refugio, yo voy a estar ¿qué? Protegido, mis hermanos. Entonces, la solución a ese problema económico no es ir a jugar a las máquinas o a ver qué invento, jugar la lotería para ver si me saco el premio gordo, etcétera. No es ir a prostituirse tampoco. No es ir a hacer cosas ilegales. No es desesperarse. No es llenarse de estrés, de ansiedad. La solución está ¿dónde? En Dios. Y se busca de la manera y con la actitud correcta, orando y esperando y derramando delante de Él mi necesidad. ¿Tienes un problema? Te pregunto, ¿ya derramaste tu corazón delante de Dios orando por Él? Ahora hay otro punto aquí, esperar. Nosotros, nuestra naturaleza humana tiene una tendencia a ser desesperada. No tenemos paciencia. Me incluyo y soy el primero de ellos. Soy bien desesperado. Y a veces, por ejemplo, no nos damos cuenta que en Dios las cosas tienen un tiempo, que no son igual al tiempo nuestro. Que Dios sabe el momento oportuno para dar respuesta a nuestra oración y nosotros queremos que la dé de inmediato. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces, y esto ocurre mucho en los papás, que sus hijos tristemente se han apartado o no conocen al Señor? Caen en esa ansiedad por amor a su hijo, ¿se entiende? De querer de que su hijo ya responda y que ya responda y ya responda. Y no nos damos cuenta que nos caemos en ese estrés y en esa ansiedad que empieza a producir amargura, dolor, tristeza y toda una serie de reacciones que van opacando mi vida espiritual y entristeciéndome. Y muchas veces es porque en el fondo no hemos aprendido a esperar en Dios. Usted no sabe cuándo va a ser el momento en que Dios le va a hacer así a su familiar, a su hijo o a su necesidad para responder. Por eso es importante descargar en toda necesidad de Dios. Me leí hace muchos años un libro, una señora llamada, es aquí norteamericana, se llama Barbara Johnson. Ella había criado a toda su familia en el Evangelio
Y por estas cosas que ocurren en un accidente automovilístico, muere su esposo con sus 2 hijos y le queda un solo hijo. Un solo hijo. Y al pasar el tiempo, un día organizando los cajones de su hijo, encuentra en los cajones una revista sucia. ¿Sabe a qué me refiero? Pero de hombres. Hombres y hombres. Aquella madre se enojó porque había educado a su hijo en los caminos del Señor, le había enseñado los principios de la Biblia, etcétera, etcétera. Y cuando confronta a su hijo, tienen una pelea bien seria. El hijo termina marchándose de la casa y el hijo adoptó una postura de empezar a humillar a su madre. Le mandaba fotos no agradables de sus andanzas. Empezó a hacer cosas públicas bien desagradables. Y la relación de esta madre con su hijo empezó a tornarse de que cada vez que la madre se encontraba con él, tú estás en pecado, pam, 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 las confrontaba y luchaba contra él y siempre terminaban las cosas en pelea. Y ella le mandaba tratados y ella lo llamaba y esta mujer empieza a caer en un estado de que yo tengo que sacar a mi hijo de este pecado. Y yo tengo que hacer esto, y empieza en esta agonía al punto que el hijo rompe definitivamente con ella. Y este joven, por 28 años, no supo nada de su madre. La última vez que pelearon, esta señora Barbara Johnson le dice a su hijo: si tú no arreglas tus cuentas con Dios, de esa puerta para acá no puedes entrar nunca más. Pero te voy a decir algo: la luz del portal siempre va a estar encendida en señal de que hay luz para ti, que si un día te arrepientes y deseas volver, las puertas de mi hogar están abiertas para ti. El hijo desaparece por 28 años, creo que era, no recuerdo muy bien. Y ella, en esta agonía de querer investigar por su hijo, de qué había sido por su hijo, empieza a caer en una amargura y en un estado nervioso tan deplorable que toma la decisión de suicidarse. Y en una noche de lluvia está subida, eso fue aquí en Estados Unidos, no recuerdo el lugar, está subida en un puente cuando va a lanzarse a un río. Y en el momento en que ella va a lanzarse, una niña como de unos 9 años le dice: señora, mi papá dice que uno no debe subirse a los puentes porque puede caerse y morir. Y ella reacciona y se baja del puente. En el mismo momento que había tomado esta decisión, le dice: ve con tus papás, ve con tu papá, pero con la idea de retomar su acción. Y la niña le dice: señora, usted debe tener cuidado por donde camina, y también qué decisión ha tomado en su vida, porque si usted se hubiera caído de ese puente y no hubiera creído en Jesucristo, usted hubiera ido al infierno. Esta señora reacciona ahí, le pide perdón a Dios y dice la historia que se arrodilló y oró a Dios: Padre, perdóname por ser una madre desesperada. Mire, yo pongo mi carga en tus manos. Yo no voy a orar más por mi hijo. Yo lo pongo en tus manos, confróntalo tú. Haz tú lo que quieras hacer con él. Yo me voy a sentar a esperar al día en que tú lo vas a traer. Y ella tomó la decisión de hacer aquello. Ese mismo año, cuando llega el Día de las Madres,
recibe una llamada por teléfono. Y era su hijo después de 28 años. Y le dice, yo deseo pedirte perdón. Mi vida, el pecado la destruyó. Dios deshizo. Mi vida se volvió un desastre. Y un día dice que, diciéndole por teléfono, le dice el hijo, quisiera preguntarte si aún la luz del portal está encendida para mí. O sea que se había arrepentido. Y la madre le dice que sí. Y cuando él le dice que sí, si hay arrepentimiento en ti, vuelve. En ese mismo instante suena el timbre de la puerta y él estaba con el teléfono hablando desde el portal. Y se abrazaron y lloraron y él le pidió perdón. Y él cuenta que él había tomado la decisión de suicidarse porque había contraído SIDA. Y había decidido inyectarse una sobredosis de droga para morir. Y cuando venía de haber comprado la droga, pasa por una esquina donde había un culto en el garaje de una casa. Y oí al predicador decir, quizás en este momento tú estés considerando la muerte porque creas que hay un pecado tan grande que Dios no te pueda perdonar. Quizás tu familia se haya destruido a consecuencia de tu pecado, pero Dios es un Dios de oportunidades y de perdón, etcétera, algo por el estilo. Y esa noche él entró a aquel garaje y recibió a Cristo como su Salvador personal. Y decidió rehacer su vida. Para no hacer muy larga la historia, él se reconcilió con su madre, abandonó su vida de pecado. Por estas cosas que Dios hace, la enfermedad del SIDA desapareció. Él se casó y actualmente tiene 4 hijas. Y tiene uno de los ministerios más grandes de este país, él y su madre, Bárbara Johnson, dedicados al rescate y predicación de homosexuales y drogadictos. ¿A dónde quiero llegar? A lo que venía diciendo, que nosotros no podemos meternos a hacer el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a esperar y confiar que Dios tiene un tiempo. A veces el tiempo de Dios es inmediato. Pedimos algo y así Él responde, pero a veces Dios da tiempo a las cosas. No porque está tratando de gestionar a ver cómo arreglar las cosas. Mira, Dios tiene todas las maneras de arreglar las cosas al instante. Pero Él sabe por qué permite las cosas. Y a veces no lo entendemos, pero a veces Dios permite que nosotros nos demos nuestros cabezazos para que aprendamos a esperar. Entonces, una de las actitudes correctas a la hora de orar, ¿qué es? Esperar. Esperar respuesta y esperar en el tiempo de Dios. ¿Cómo? Derramando mi corazón delante de Él. Vamos ahora a Mateo capítulo 6, versículo 9, para ver otra actitud más. Vosotros pues oraréis así, dice el Señor en la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo he de venir delante de Dios con una actitud de alabanza y de reconocimiento a Dios por lo que Él es. 1, por ser Dios. 2, por ser mi Padre. Por eso yo he de venir con una actitud de exaltar el nombre de Dios. Por eso es que nos humillamos, inclinamos el rostro delante de Él, en reconocimiento de que Él es grande. Entonces, nosotros tenemos que ir implementando en nuestro estilo de oración la alabanza, mis hermanos, y el reconocimiento y exaltación de los atributos de Dios. No porque Dios vaya a ser más santo porque usted le diga, Dios, tú eres santo. No, no se trata de eso. Porque a veces oímos a la gente decir, Dios, yo te exalto. Y es con la mentalidad de que yo voy a hacer a Dios más grande porque yo le estoy diciendo esto. No. Dios es grande sin que tú se lo digas. Pero
Él espera de ti que tú le reconozcas por lo que Él es. Él es. Por eso es importante preguntarnos, ¿cómo es Dios? Él es trino, Él es una persona, Él es santo, Él es fiel, Él es luz, Él es alfa, omega, principio y fin, Él es el eterno, el todopoderoso. Y estas son cosas que forman parte de nuestra oración a la hora de exaltar su gloria. Te alabo, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres santo, porque tú eres bendito, porque tú, en fin. Esa es una actitud que debe estar presente en nuestra vida cuando vamos a Dios en oración. Veamos el versículo 10 de ese mismo capítulo 6 de Mateo. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, yo he de venir delante de Dios con una actitud de dependencia en este sentido, en una actitud de humildad en este sentido. Padre, sea cual sea tu decisión, yo me acojo a ella. Sea tu voluntad la que obre a mi alrededor en mi vida. Y pregunto, ¿no es la voluntad de Dios mucho mejor que la nuestra? ¿No es el consejo de Dios más sabio que el nuestro? ¿No son las decisiones de Dios mejores que las nuestras? ¿Y saben por qué muchas veces, las personas se desilusionan o se decepcionan? Vagamente, y digo vagamente porque Dios no decepciona a nadie. Porque vienen a Dios con una actitud caprichosa a la hora de orar. Venimos con esa actitud de, no, yo le pido y Él me tiene que dar. Las cosas no funcionan así. Mire, Dios en su amor paternal, en su corazón de padre que le ama a usted, sabe qué es lo mejor para usted. Y a veces pedimos mal, porque la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Quiere decir que un creyente puede pedir erróneamente. Y no entendemos y no asimilamos que Dios a la hora de responder puede decir un sí a tu oración, pero también puede decir un no. Y que no también es una respuesta. Porque tenemos muchas veces la concepción de que la única respuesta que Dios tiene que darme es sí. Y fíjense que en estos tiempos hay muchas falsas enseñanzas con respecto a esto. Estoy leyéndome un libro, se llama Cristianismo en Crisis en el siglo XXI, donde está hablando de los movimientos de la fe, que es fe en la fe y en el poder de la palabra. Y escuchamos a personas que cuando oran dicen, yo lo declaro. Y cuando lo dicen declaro, es como, lo ven desde la perspectiva de que yo le estoy dando un mandato a Dios, que Dios, por ser Dios, está obligado a responder. Y usan el texto de que el que pide recibe. Sí, ahí dice el que pide recibe, pero en otro dice que el que pide conforme a la voluntad de Dios es el que recibe. Y cuando la Biblia es su propio intérprete, ¿qué está queriendo decir? Que si el creyente pide correctamente, tú vas a recibir. Si el creyente pide incorrectamente, usted no va a recibir nada. Entonces, escuchamos a estos falsos maestros decir que el que ora diciendo, hágase tu voluntad, ese está dudando. Está dudando de lo que Dios puede hacer. Está errado eso. Fíjense, vosotros oraréis así, dice en el verso 9 y en el 10 que dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. O sea, hágase tu voluntad allá, aquí, en mí y en todo momento. Miren, no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Y a veces le pedimos algo y Dios se da cuenta que ese algo va a redundar en nuestra destrucción y caída, y por eso decide decir no. Y que ese no es motivo de alabanza y de acción de gracias a Dios. Aprendamos esto, hermanos. Sí es una respuesta de Dios. No también es una respuesta del Señor. Ahora dice ahí, hágase tu voluntad. Quiere decir que Dios puede considerar tu petición y darse cuenta que en realidad lo que tú necesitas es otra cosa y no lo que le estás pidiendo, y darte otra cosa.
Porque eso también es una respuesta. A veces Dios dice, no, esto que tú me estás pidiendo no. Mejor es esto otro. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no le hemos estado pidiendo algo a Dios y después vemos que Dios responde de otra manera y resulta que aquello era mejor que esto? Por eso es importante venir delante de Dios con una actitud de dependencia. Mira, Padre, sea tu voluntad, no la mía. Muchas veces nosotros hacemos planes en la vida sin consultar a Dios y venimos delante de Dios diciéndole, Dios, mira, aquí está todo esto, échamele tu bendición. Cuando las cosas debían ser diferentes. Padre, ¿cuál es tu voluntad? Guíame a entender tu voluntad y ayúdame a unirme a tu voluntad. Las cosas van a empezar a salir diferentes cuando hacemos esto. Debemos de orar con una actitud de dependencia de la voluntad de Dios. El consejo de Dios siempre es más sabio, oportuno y necesario que el nuestro. ¿Qué ha pasado cuando la gente han sido obstinadas a no responder a la voluntad de Dios? A veces Dios los ha entregado su propia voluntad para que se den cuenta que cuando seguimos los caprichos humanos, las cosas salen mal. ¿Qué pasó con el pueblo cuando se acercó delante de Samuel y le dijo, danos un rey como las demás naciones? Samuel viene a Dios en oración. Ellos están pidiendo un rey ofendido. Dios le dice, no han pecado contra ti, han pecado contra mí. Y luego cuando Samuel le dice al pueblo, si ponemos un rey, ustedes van a tener que diezmar al rey, van a tener que dar de sus vírgenes, de sus varones para las batallas, van a tener que mantenerlo, como diciéndole, estoy explicando lo que va a venir por si ustedes todavía desisten y quieren seguir bajo la teocracia, o sea, bajo el gobierno directo de Dios. Y ellos insisten, ¿en qué? En un rey. ¿Qué dice Dios? Ok, ¿ustedes quieren un rey? Lo van a tener. Y fíjense que Dios tenía en sus planes darle un rey a Israel. Lo que pasa es que el pueblo se estaba adelantando a los planes de Dios, porque Dios le había prometido a Abraham un descendiente. Un rey, un ungido. Ungido significa rey. Es Cristo. Pero no era el tiempo de Dios. Consecuencia, ¿cómo terminó Saúl y la cosa con Saúl? ¿Cómo terminó Salomón cuando abandonó la voluntad de Dios? ¿Cómo terminó Sansón cuando no quiso seguir la voluntad de Dios? ¿Cómo terminó todo el pueblo de Israel? Hermanos, una de las doctrinas nuestras, creemos en la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras y que Dios se revela a través de la historia de su pueblo. Cuando nosotros miramos la relación de Dios con su pueblo, es posible sacar principios que ayudan a nuestra edificación. Mire, si ellos por ser obstinados y no acogerse a la voluntad de Dios sufrieron sus consecuencias, la Biblia nos está mostrando que Dios, que trata igual con nosotros, si nos volvemos obstinados a hacer nuestra voluntad y no la de Dios, vamos también a experimentar consecuencias de dicha obstinación. Por eso es importante que usted y yo oremos con una actitud de dependencia a la voluntad del Señor. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 3. Lucas 11, 3. El pan nuestro de cada día, dice él, dánoslos hoy. Sigue habiendo dependencia. Debemos venir con una actitud de dependencia, que de Dios proviene todo lo que yo necesito para mi sustento. Amén.
Vamos a Lucas 11 del 5 al 8. Lucas 11 del 5 al 8. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces yo he de venir a Dios en oración con una actitud de persistencia. Y aclaro, esperar no significa abandonar. Esperar es descansar en Dios. Persistir es continuar insistiendo hasta que Él ¿qué? Responda. Hasta que Él responda. Bien, hay muchas más. He de venir a Dios con osadía, con reverencia, con fe, con acción de gracia, con confianza, etc. Ahora, surge otra pregunta: ¿cuándo debo orar? ¿Cuándo debo orar? Primera Tesalonicenses 5:17 enseña algo. ¿Quién lo dice de memoria? Es bien fácil. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Quiere decir que debo de orar sin parar. Esto significa que debemos estar en una actitud de oración listos para orar en todo momento. Esto significa que la oración tiene que ser parte de mi estilo de vida para toda ocasión. Voy a viajar, Dios mira mi viaje, etcétera, etcétera. Tengo que tomar una decisión, voy a orar. Alguien me está hablando, me pide un consejo, tiene un problema, ven, vamos a orar. Tengo un conflicto que resolver, voy a orar. Tengo una alegría que celebrar, voy a orar dando gracias. Esa es la actitud a la que se refiere la Biblia cuando dice en todo tiempo. Mire, usted y yo debemos tener tiempos definidos para orar. Dios es un Dios de orden. Y usted y yo tenemos que aprender a ser organizados en nuestro diario de vivir, aún para la oración. Fíjese. ¿Usted no tiene un tiempo cada día para entrar y salir del trabajo? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿No tiene un tiempo definido para alimentarse? Quizás por la agitación de este país, a veces lo echamos a la 1, a veces a las 2, a veces a las 5 de la tarde. Pero lo que sí hacemos siempre es apartar un tiempo ¿para qué? Para comer. De igual manera que usted tiene un tiempo definido para sus necesidades, hemos de aprender a ver que hemos de aprender en nuestro corazón que orar es una necesidad y que requiere tener también un tiempo apartado en nuestro diario vivir para dedicarnos a la oración. Por ejemplo, si leemos Daniel capítulo 6, versículo 10, ahí la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces en el día. Ah, pastor, ahí está al levantarte, al almorzar y al desayunar y al cenar. Bueno, la Biblia no dice que lo hacía en ese tiempo, pero sí dice que hacía 3 veces al día oración. Él tenía un tiempo definido. El rey David, por ejemplo, en el Salmo 5:3 nos enseña: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Quiere decir que él al parecer dedicaba tiempo a la oración. ¿Cuándo? En la mañana. Él tenía un tiempo apartado ¿para qué? Para dedicarlo a la oración. Si leemos Marcos capítulo 1, verso 35, dice que Jesús se levantaba muy de mañana para orar. Jesús lo hacía ¿cuándo? Bien temprano en la mañana. Si nosotros leemos Hechos 3:1,
vemos que los apóstoles mantuvieron tiempos prefijados de oración. Dice que ellos subieron al templo a la hora de la oración. Quiere decir que tenían un tiempo de oración. La Biblia no dice, lo bíblico es orar a tal hora o a más cual hora. Lo que la Biblia dice es que usted tiene que apartar un tiempo cada día de su vida para dedicarlo ¿a qué? A la oración. Mi pregunta para ti es esta: ¿estás tú apartando este tiempo en tu diario vivir? Mire, apartar un tiempo a la oración, para la oración, implica hacer ajustes en nuestra vida y en nuestros calendarios. Implica privarnos de algunas cosas que son innecesarias en nuestra vida. Por ejemplo, nos gusta sentarnos delante de la televisión y gastar ahí muchas horas. No digo que no se deba ver televisión, pero sí digo esto: que la televisión no puede suplantar tu tiempo de oración, porque la oración te va a bendecir de la manera que la televisión no lo va a hacer. Oh, pastor, pero es que yo dedico tiempo a ver programas cristianos en la televisión. Aún ni para ver programas cristianos, porque sí, puede ser edificado por un programa cristiano, pero no es igual a ser edificado, a pasar tiempo cara a cara con Dios y derramar tu corazón delante de Dios. Dígame, ¿cuántas veces usted ha llamado a su manager en el trabajo y le ha dicho, ¿sabe qué? Hoy no voy a ir a trabajar porque hoy es el capítulo final de la novela y está bien bueno, y la señorita Laura va a dar un programa bien bueno? ¿Lo ha hecho usted? ¿Por qué no lo hace? Porque eso le va a traer consecuencias. ¿Qué consecuencias? Perder su trabajo, su ingreso, su estabilidad y toda una serie de cosas. Mire, le voy a decir algo: abandonar el tiempo de la oración para dedicarlo a cosas que no son necesarias en nuestra vida también le va a traer consecuencias. Les va a privar de su bendición. Le va a privar de ver la mano de Dios obrar. Usted no va a crecer espiritualmente, créame. Un cristiano que no ora no crece. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted dedica tiempo a la oración y usted ve que Dios le responde, cuando usted ve que Dios se manifiesta y le responde, usted agarra convicción del poder y de la obra de Dios y usted dice, mi Dios responde, y usted va a buscar más y usted va a hacer más. Y a veces nosotros queremos ver milagros y no nos damos cuenta que Dios hace milagros momento tras momento en cada oración que responde. Pero ¿sabe por qué usted no los ve? Porque muy probablemente no está dedicando el tiempo que necesita dedicar a la oración. Si usted es alguien que está dedicando tiempo a la oración, gloria al Señor. Ahora viene el otro consejo: busque más. Nunca es suficiente. Y no es momento de que nos lamentemos si lo estamos haciendo o no. Mire, si al usted escuchar este mensaje se da cuenta que no está dedicando tiempo a la oración, no es para estar pensando, oye, qué regañón es este pastor. No, yo le digo porque es mi deber como hijo de Dios y como predicador anunciar la verdad de Dios. Yo sí dedico tiempo a mi oración. Yo le digo porque mi anhelo como predicador y como hermano suyo en la fe es que usted pueda ser bendecido y experimentar la bendición de dedicar tiempo a la oración. Si usted no lo está haciendo, es momento de que usted diga, Padre, no lo he estado haciendo, perdóname, y toma la decisión de empezar a hacerlo. Créame, mi hermano y mi hermana, va a ver la mano de Dios obrando en su vida de una manera extraordinaria. Ejemplo tenemos en toda la gente del Antiguo Testamento. Ejemplo tenemos en Jesucristo. Ejemplos tenemos en los apóstoles. Martín Lutero solía decir, tengo tantas cosas que hacer que necesito dedicar 2 horas para orar. Increíble esto.
Él nos enseña con esta actitud de que la oración no es una pérdida de tiempo, sino que es una inversión en todas las cosas que hacemos. Hay que dedicar tiempo a la oración, mis hermanos. Es vital que usted desarrolle un patrón regular de oración. Siempre comience el día con oración. Mire lo que nos aconseja Proverbios 8:17. Comienza el día con oración. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Han ustedes oído el dicho que dice: el que madruga Dios lo ayuda? Mire, eso no es un proverbio bíblico. Yo digo que eso es una modificación de esto. Yo amo a los que me aman y me hallan. ¿Quiénes son los que encuentran a Dios? Los que le buscan temprano. Quien no le busca, no lo encuentra. Y esa es la razón por la cual tantos creyentes, y tristemente a veces iglesias enteras, tienen una vida tan frustrante, tan llena de interferencias, porque hay escasez de oración. ¿Dónde debería orar? ¿Dónde debería orar? Pastor, ¿cómo puedo orar cada día si la iglesia no está abierta todos los días? ¿Quién le dijo a usted que la iglesia es un lugar para venir a orar? Sí, se puede usar el edificio de la iglesia para orar, pero nosotros tenemos que quitarnos de la mente el mito de que Dios solo está en los templos. Dice la Biblia que Dios lo llena todo, en todo, está en todas partes y en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice la Biblia. Si subiera al cielo, ahí estás. Si bajara a la profundidad del mar, ahí estás tú. En donde quiera, mi hermano. Yo suelo ver una serie por el internet que se llama Mayday, Catástrofes Aéreas. Es un programa que trata sobre investigaciones de accidentes aéreos. Me gustan mucho los aviones. Y cuando venía de regreso de la luna de miel, en el avión que agarré de Miami acá a Las Vegas, cuando veníamos por ahí por Texas, se metió el avión como por 2 horas en una turbulencia que aquello se sacudía y subía y bajaba y se veían los truenos por la ventana y yo acordándome. Ustedes saben cuando se montan en el avión que el capitán dice: bienvenido a bordo, esta nave es un Boeing 737, que sé yo, no sé cuánto, le dicen el tipo de avión que es, y yo acordándome del programa: este tipo de avión tiene problemas con esto, con aquello, con lo otro. ¿Ah? No, eso es lo bueno para saber después cómo me voy a escapar. Y les voy a ser sincero, que hubo un momento que tuve que decir: bueno, pero Dios, ¿y dónde está mi confianza en ti? Si esto se caiga, que se caiga, si yo tengo mi salvación segura, y ya me casé. O sea que... sí, era lo que me faltaba. Bueno, me faltaba un hijo, ¿eh? Pero a lo que me refiero es que me encontré batallando con que mi vida subsistiera y dudando de que Dios puede estar en control y que Dios en su voluntad puede hacer que eso se cayera o que llegara bien. Ayer estaba viendo este programa, senté al pastor Yuri y me dice: oye, pero tú me pones esto ahora que voy a viajar la semana que viene. Digo: oye, pero tú no estás seguro de tu salvación. Y a donde quiero llegar, que en ese momento oré pidiéndole perdón a Dios. Y después me quedé pensando: ¿está Dios acá arriba en un avión a no sé cuántos miles de pies de altura en medio de una tormenta? Sí. Dios está en todos lugares. Entonces, fíjense, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que hay oraciones que son personales y que son privadas, que nadie tiene por qué saber que usted está orando ni por qué usted está orando, porque son cosas solo de usted y Dios.
y nadie más. Hay cosas que son personales, mi hermano. No todos los motivos de oración se deben decir. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Una oración personal. Jesús llamó al lugar donde se hace este tipo de oración como una habitación secreta. Y es interesante que si usted lee el contexto de este pasaje, también habla del ayuno y dice, unge y lava tu cara. Y es porque los judíos tenían la costumbre que cuando ayunaban se echaban cenizas encima y rasgaban su ropa y usaban ropa de silicio. Y lo que Jesús está enseñando es esto, la oración es algo personal, es algo del corazón. Nadie tiene que estar sabiendo lo que tú estás haciendo con Dios. Por eso dice, unge tu cara con aceite para que nadie sepa que tú ayunas. Esto significa, cuando dice entra en tu aposento y cerrada la puerta, significa que necesitamos ir donde podamos orar sin ser interrumpidos de manera privada en muchas ocasiones. Me pregunto, ¿cuál es esa habitación secreta para ti? Quizás sea cuando todo el mundo se fue a dormir. Quizás sea cuando entras al baño. Quizás sea en un parque donde me voy que nadie me moleste. A cada rato yo me escapo a este tipo de lugares, a los parques. Me gusta ir camino y porque es el lugar secreto. O sea, la enseñanza es encuéntrate a solas con Dios, con nadie más. No tiene que estar más nadie presente, solo tú y Él, solo tú y Él. Jesús nos aseguró que Dios escucha y responde a nuestras oraciones en secreto. Y esas oraciones las responde en público. ¿Sabe lo que quiere decir? Que puede ser que usted esté encerrado a solas con Dios. Padre, te pido por esto o por aquello o por lo otro. Y después cuando estoy en la iglesia, llega la persona que Dios va a usar para dar respuesta. Y esa es la respuesta en público. ¿Qué quiere decir? Sigue tu camino en la vida después de haber orado, que tu respuesta va a venir de algún lugar. De algún lugar. También hay oración pública. Hechos 4:24. Vemos oraciones públicas, o sea, donde se reunían los cristianos para orar juntos. Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, etcétera, etcétera. Y ahí los vemos orando juntos. En Hechos 12:5 y 12 también vemos oraciones públicas. Dice así, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, vemos una iglesia reunida ¿qué? Orando. Lean el verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea que hay oración pública también. Es importante que también veamos que en las reuniones la oración pública es dirigida por una persona a la vez. O sea, uno primero, otro después, el resto apoyando. También hay oraciones de compañeros. Ahora surge una nueva pregunta. ¿Serán contestadas siempre mis oraciones tal y como yo quiero que sean contestadas? La respuesta es un no. La respuesta también puede ser un sí o un es probable. Hay dos condiciones para que una oración sea contestada. Dos condiciones. O sea que si usted quiere que su oración sea contestada, usted tiene que cumplir con las dos condiciones que Dios establece. La primera de ellas, Primera de Juan 5:14. Vamos a descubrirla aquí. Primera de Juan 5:14.
1 Juan 5:14. Dice ahí la escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces la primera condición para que mi respuesta sea contestada es pedirle a Dios conforme a ¿qué? A su voluntad. Entonces, no se trata de mi capricho ni de mi voluntad, sino de venir delante de Dios orando en concordato con su voluntad. Voy a poner un ejemplo de orar conforme a la voluntad de Dios. Padre Celestial, dame $1.000.000 para irlo a gastar en marihuana. ¿Tú crees que Dios te va a responder? No. No esperes tal respuesta. Eso no va acorde a su voluntad. Padre Celestial, provéeme para el sustento de mi familia y dame con añadidura para ayudar a las misiones. ¿Va eso acorde a la voluntad de Dios? Sí. Porque Dios dice que uno debe proveer para los de su casa. Y Dios ve que yo quiero proveer para mi casa. Y porque Dios también quiere usarme para suplir a las misiones, pues entonces me va a proveer. O sea que a lo que me refiero es que la condición es pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todas estas fraseologías de yo lo declaro y yo lo ato en el cielo y lo ato en la... Yo he oído gente que oran así y yo digo, Dios mío, pues, ¿y la voluntad de Dios aquí qué? Yo me le digo que a veces, por ejemplo, podríamos orar, Dios, llévame a predicar a la ciudad de Reno. ¿Y puede Dios decirme no? Quizás usted esté diciendo, bueno, la voluntad de Dios es que yo vaya a todas partes. ¿Tiene que decirme que sí? No necesariamente. Hubo lugares en los cuales el Espíritu Santo no permitió que los apóstoles llegaran. Entonces, surge un interrogante. ¿Cómo sabemos entonces la voluntad de Dios? Juan 15:7 tiene la respuesta. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, la voluntad de Dios es que yo permanezca en Él, en su palabra, y que su palabra permanezca en mí. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo permanezco en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, Él es mío, yo en Él, yo puedo pedir. Yo voy a saber pedir conforme a su voluntad. El Espíritu Santo, que es quien nos guía en la oración, nos va a guiar a pedir conforme a su voluntad. Eso dice la Biblia, que Él nos guía en esto. Porque a veces que hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo nos guía. Nos guía. Amados hermanos, vamos a Mateo 21:22. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, la otra condición es ¿qué? Creer. ¿Y qué es creer? Creer a la voluntad de Dios. Bien. Creer es tener convicción de que Dios responde. ¿Por qué es necesario ejercer fe cuando creemos? Vamos a Hebreos 11:6. Y disculpe que estemos de aquí para allá, de allá para acá, pero Hebreos 11:6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está lo que decía el hermano Javier. Ahora lea Santiago 1:6. O sea que la Biblia da una cantidad de textos como respuestas. Dice, pero pida con fe, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces las dos condiciones son estas: permanecer en la palabra y en su voluntad, y pedir creyendo. Dios siempre contesta la oración verdadera, pero contesta diciendo un sí, contesta diciendo un no, y contesta diciendo ahora no, y contesta también diciendo esto no, sino esto otro. Vamos a ver cuáles son algunos obstáculos para que una oración no sea contestada. Tenemos 10 minutos ahora. Algunos obstáculos para que una oración no sea contestada. Vamos al Salmo 66, verso 18. Y es importante que usted identifique estos obstáculos y nos autoanalicemos diciendo, bueno, estoy teniendo estos obstáculos en mis oraciones, para eliminarlos y entonces poder ver de Dios respuestas. 66, 18 de los Salmos. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, el primer obstáculo para que mi oración no sea respondida es el pecado, es la iniquidad. Cuando hay pecados en mi vida, no vamos a ver respuestas de parte de Dios. No la vamos a ver. Y más cuando nosotros estamos conscientes del pecado que hemos cometido. Vamos a leerlo, Isaías 59, 1 y 2, un texto bien conocido. Isaías 59, 1 y 2. ¿Lo saben de memoria? He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando hay pecados en mi vida, Dios oculta su rostro de nosotros y no nos escucha. Y esto se vuelve un tanto peligroso. Porque lo que trae sobre nuestra vida, ¿qué es? No espere estar en pecado y pretender que Dios te escuche y te responda. Por eso dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El de manos limpias y un corazón puro. Vamos a ver un obstáculo más. Santiago 4:3. Nuevamente a Santiago. Santiago 4:3. Santiago capítulo 4, verso 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El otro obstáculo son los motivos egoístas, mis deleites. Cuando hay una actitud egoísta, no espere respuesta de Dios tampoco. Cuando hay intenciones personales, vamos a Marcos 11, 24 y 25. Marcos 11, 24 y 25. Marcos 11, 24 y 25. Marcos capítulo 11, verso 24. Dice la Biblia, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjese, si usted se da cuenta, el verso 24 y 25 está enseñando que nosotros debemos de estar en reconciliación con todo el mundo cuando estemos orando. Si hemos retenido el perdón a alguien en nuestro tiempo de oración, no espere tampoco. Eso es un obstáculo a nuestra oración. Primera de Pedro 3:7. Y mire cuántas cositas. Primera de Pedro 3:7. Otro obstáculo más aquí. Y hemos de aprender a identificarlo para quitarlo de nuestras vidas, Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, está hablando del matrimonio, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, oye, interesante las malas relaciones en el matrimonio también son un obstáculo para la oración. Tiene que haber una buena relación matrimonial. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Dice la Biblia: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oiga, esto está fuerte. El no escuchar la palabra de Dios hace que nuestra oración sea abominable. O sea, el no oír el consejo de la Biblia, el escuchar la Biblia, el escuchar el mensaje y no oír, y entiéndanse que oír implica obedecer, no es compatible la respuesta a la oración con una vida de desobediencia a la palabra. No lo es. De hecho, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Está muy relacionado. Entonces, el no escuchar. ¿Y por qué el no escuchar? Porque mire, la manera que tenemos de conocer a Dios es escuchando la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tu palabra es verdad, dice la Biblia. Dice que hace sabio el sencillo. Es lámpara, es luz. Es todo lo que dice la Biblia. Entonces, si ignoramos cómo es Dios, cómo trabaja Dios, cómo operan las cosas, y yo no las escucho, pues claro que esto es un estorbo a mi oración, porque yo no sé entonces cómo conducirme delante de Dios. Un obstáculo más. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será oído. La falta de compasión también es un obstáculo. Zacarías 7 del 8 al 14. Zacarías 7 del 8 al 14. Dice así: y vino de palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Zacarías 7 del 8 al 14. Verso 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Verso 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos.
sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Otro obstáculo en nuestra oración es la obstinación, el ser obstinados. Bien, esto es en esencia actitudes que deben de estar presentes en nuestra vida de oración. Quiera el Señor, y al escuchar este estudio, nosotros podamos con toda diligencia hacer un balance de nuestra propia vida. Mire, esto no es para estar aplicándose lo que está delante, atrás de usted o al lado aquí en la iglesia. Esto es para aplicarse a usted. Hagamos un balance, señalemos en qué estoy mal y podamos ¿qué? Trabajar para erradicar esto. De lo contrario, este mensaje no habrá servido absolutamente para nada. ¿Qué vamos a estar viendo en la próxima semana? Vamos a dar una lección que se titula preguntas que se hacen frecuentemente. Cosas que hay que tomar en cuenta cuando hacemos preguntas acerca de la Biblia. Vamos a estar abordando este tema. ¿Qué les pasa a los bebés y a los niños pequeños que mueren? ¿Cuál es la edad que se tiene que empezar a rendir cuentas? ¿Es el aborto correcto o incorrecto? ¿Es la homosexualidad un rasgo de nacimiento o una perversión pecaminosa? ¿Es el infierno un lugar real? ¿Cuál era el aspecto del Señor Jesucristo? ¿Deben los cristianos celebrar la Navidad? ¿Deben los cristianos celebrar la Semana Santa? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios específica para mi vida? ¿Me es posible llegar a un estado de perfección inmaculada? ¿Qué debo de hacer con mis preocupaciones? ¿Por qué es que algunas veces tengo que pasar por momentos difíciles? Las próximas unidades vamos a estar dándole respuestas a estas preguntas. Así que les animamos a asistir porque son preguntas que muchas veces nosotros tenemos o muchas veces nos hacen y nos cuesta trabajo responder. Oremos. Padre, gracias por este momento en tu casa. Suplicamos tu bendición para nuestra vida. Ayúdanos a corregir en nuestro corazón todas aquellas cosas que están incorrectas en cuanto a la oración. Ayúdanos, Padre, a corregir los obstáculos que puedan estar interfiriendo para que mi oración sea respondida por ti. Tu bendición sea con cada uno de nosotros y nos lleve con bien a nuestro hogar, Padre, en Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga, hermanos, y